En este video vamos a ver cómo utilizar ProStudio, que es un sistema para gestionar las cuentas corrientes de los clientes, emitir recibos, generar liquidaciones, etc. Una vez que abrimos el sistema nos vamos a encontrar con esta pantalla, ¿sí? Que sería la pantalla principal de movimientos. En esta pantalla se ingresan los cobros, las liquidaciones, etc. Se puede filtrar por cliente, fecha, comprobante y demás, pero bueno, esto lo vamos a ver después. En la solapa clientes tenemos la posibilidad de agregar, modificar y eliminar clientes. En la pestaña informes vamos a tener diferentes posibilidades de informes para emitir, generar en PDF, enviar por mail, etc. Y tenemos la pestaña configuración, en donde tenemos, ahora vamos a ir viendo punto por punto. En un principio, ni bien arrancamos, lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar con el programa es ir a la pestaña configuración. Y vamos a ir al botón datos generales para definir los datos de la empresa o los datos nuestros, que son los que se van a mostrar en los encabezados de los comprobantes y de los informes. En este formulario indicamos la denominación, el quit, la condición frente al IVA, el domicilio. En este caso tenemos la posibilidad de indicar el título, ¿sí? Y tenemos datos adicionales como la matrícula y observaciones. El campo observaciones no va a salir impreso en ningún lado, ¿sí? Una vez que hacemos esto al modificarlo se guarda automáticamente. Vamos a cerrarlo. Y el siguiente paso es definir y configurar los comprobantes. Para esto, dentro de la misma pestaña configuración, vamos a ir a el botón comprobantes. Hacemos clic. Vemos que ya hay dos comprobantes cargados. Para abrirlo, ya sea para modificar o eliminar, hacemos un clic en el ID del comprobante, ¿sí? Este ID es un número que se genera automáticamente cada vez que agregamos un nuevo comprobante. Por ejemplo, vamos a entrar al de recibo, ¿sí? Hacemos un clic y nos abre el formulario en ese registro, en este caso el recibo. El ID, como les decía, se genera automáticamente. Tenemos el campo código, la descripción, tenemos para indicarle si afecta fondos o no. En caso de ponerle que sí, el comprobante va a estar habilitado para generar solamente movimientos en el haber. En el caso de que no, el comprobante va a quedar habilitado para generar movimientos en el debe y además sí va a permitir generar cobros contados. Esto después lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, en este caso, al ser un recibo y generar cobros, afecta fondos, está bien que esté como sí. La letra que va a salir impresa en el comprobante y una leyenda que va a salir debajo de la letra. Entonces, este lo vamos a dejar y vamos a modo ejemplo agregar uno nuevo con el botón agregar. El ID, como les decía, se genera automáticamente. Por lo tanto, apretamos enter y vamos a agregar, por ejemplo, el comprobante factura, ¿sí? Ponemos FAC, descripción factura, afecta fondos. En este caso iría no, porque va a generar movimientos en el debe de la cuenta corriente. La letra, ponemos la letra C. En leyenda no vamos a poner nada. Y acá una aclaración importante. Este comprobante lo voy a agregar a los efectos de registrar los movimientos, pero no a los efectos de emitir la factura electrónica propiamente dicha. Solamente para registrar la información correspondiente a este comprobante, ¿sí? Entonces, si hacemos un clic en más, podemos seguir agregando. Si no, simplemente dejamos y cerramos el formulario y vamos a ver cómo se agregó la nueva factura. No se preocupen por el tema del ID porque es un número que se genera automáticamente, ¿sí? Así que ese ID queda generado automático. Una vez que terminamos con los comprobantes, podemos cerrar acá y el siguiente paso sería definir las cuentas, que en definitiva son las cuentas que vamos a utilizar para registrar los cobros, ¿sí? Vamos a el botón cuentas. Vamos a ver que tenemos dos cuentas a modo de ejemplo, que son caja y Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? Vamos a agregar una, por ejemplo, valores a cobrar, ¿sí? Para registrar cheques y demás. Nuevamente el ID se genera automáticamente, al igual que el otro formulario. Una vez que está agregado, lo cerramos y ya terminamos con este formulario. Bueno, el siguiente paso sería configurar y definir los conceptos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a hacer un clic en conceptos
vamos a ver que por defecto hay tres conceptos generados, que son el de honorarios, liquidación de ingresos brutos, liquidación de IVA. Podemos modificarlos, eliminarlos o agregar otros conceptos, eso en función de cada uno, según cómo lo quiera mostrar en la cuenta corriente. Hay que tener en cuenta que estos conceptos, si un comprobante tiene más de un concepto, lo que va a salir en el resumen de cuenta del cliente van a ser todos los conceptos detallados, ¿sí? No va a salir global por comprobante. Eso después lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, vamos a dejar estos tres. Acá la información para agregar o modificar es la misma, código y descripción. Cerramos. Una vez que comprobamos todas estas definiciones y configuración en general, vamos a ir a la solapa clientes. Así ingresamos el primer cliente. Vamos a hacer clic a agregar. Nuevamente el ID se genera automáticamente. Y en denominación vamos a poner, por ejemplo, un nombre de ejemplo. Y vamos a poner el quit o el DNI. Un punto importante es que si ya no trabajamos más con este cliente y tiene movimientos ingresados, no vamos a poder eliminarlo. Por lo tanto, para que no aparezca este cliente, lo que hacemos es destildar el botón de activo para que no aparezca más, ¿sí? Ya que no lo vamos a poder eliminar si tiene movimientos asignados. En este caso vamos a dejarlo activo. Vamos a agregar otro más y vamos a cerrar. Al cerrar, vamos a ver que nos aparecen los clientes que agregamos, ¿sí? Si nosotros destildamos la casilla mostrar activos, lo que nos va a mostrar acá son los clientes inactivos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dejarlo tildado. Ahora, una vez que creamos los clientes, ya vamos a poder comenzar a asignar movimientos. Entonces vamos a la pestaña movimientos. Acá es importante hacer una aclaración. El botón facturación nos abre el formulario que nos permite ingresar comprobantes cuya configuración tiene afecta fondos no, ¿sí? Y lo mismo con facturación contado. El caso de facturación contado abre el formulario que permite ingresar comprobantes que tienen en el campo afecta fondos no, y además se le puede imputar un movimiento en el haber, ¿sí? Es decir, en facturación contado podemos ingresar comprobantes que tienen un movimiento en el debe y un movimiento en el haber, pero estos comprobantes tienen que estar definidos como afecta fondos no. Y luego el botón cobros permite imputar comprobantes que tienen están configurados como afecta fondos sí. Vamos a ir por ejemplo al botón facturación, hacemos un clic, vamos a ver que el ID se carga automáticamente como el resto de los casos, ¿sí? La fecha por defecto pone la fecha de hoy. El botón cliente, bueno, elegimos el cliente que queremos, ¿sí? Con una letra ya debería predecir según los caracteres del cliente. Luego elegimos el comprobante. Como vemos, los comprobantes que nos muestra acá son los comprobantes que tienen afecta fondos no, ¿sí? Ponemos el punto de venta, por ejemplo 1, y automáticamente nos pone el siguiente número en función del último número registrado con el punto de venta definido, ¿sí? Luego vamos a ir a la parte de los conceptos. Vamos a elegir, por ejemplo, liquidación de ingresos brutos. En detalle podemos, por ejemplo, ponerle el mes que se liquidó. Vamos a poner, a modo de ejemplo, 7 del 2019. Y vamos a poner un importe, por ejemplo, 1.500 pesos. Estos son datos solamente de ejemplo. Vamos a elegir otro concepto más, por ejemplo liquidación de IVA, también le podemos poner 7 de 2019 y vamos a ponerle el importe 2.500. Bueno, una vez que lo cargamos, vamos a ver que cuando salimos de este cuadro se actualiza recién ahí el total, ¿sí? Una vez cargado el comprobante, acá ya quedó agregado, ¿sí? Se va agregando automáticamente. Por lo tanto, una vez que están cargados todos los datos mínimos del comprobante, lo que podemos hacer es emitir una vista previa del comprobante, imprimirlo, emitirlo en PDF, ¿sí? O mandarlo por mail en función a la leyenda, que esto no lo vimos, que está en la pestaña configuración, plantillas de correo, plantilla para facturas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice estimado, enviamos adjunto el comprobante, bla, bla, bla. Bueno, listo, lo dejamos así. Entonces, cerramos. Vamos a volver al comprobante que estábamos recién. Vamos a minimizarlo.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, la vista previa. Vamos a hacer un clic. Vamos a maximizar y acá podemos ver que se generó el comprobante con los conceptos indicados. Vamos a probar, por ejemplo, para enviarlo por correo, ¿sí? Que es este botón, para corroborar que se genere la plantilla indicada. Una vez que cerramos, ahora como vemos, el comprobante ya se puede visualizar. Vamos a modo de ejemplo, cargar un cobro. Vamos a hacer un clic en el botón cobro. Vamos a dejarle la fecha por defecto. Elegimos el mismo cliente. Vemos que el único comprobante que tenemos como afecta fondo igual así es el de recibo, por lo tanto es el único que nos deja utilizar. Vamos a ponerle 1 y en este punto elegimos las cuentas con las cuales cobramos. Por ejemplo, vamos a indicar caja, ¿sí? Vamos a poner que cobramos 500 pesos y por otro lado, con un cheque de valores a cobrar, vamos a poner, por ejemplo, 1500. En detalle podemos poner los datos del cheque. Cuando salimos de las cuentas, ¿sí? Vamos a ver que se actualiza el valor. Recién se actualiza una vez que salimos de este cuadro. Las opciones que tenemos acá son las mismas que el caso de facturación. Podemos visualizar el comprobante, imprimirlo, mandarlo a PDF y enviarlo por mail en función a la plantilla que tengamos definida. Vamos a verlo, por ejemplo. Bueno, acá vemos el comprobante. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de facturación contado. Hacemos un clic. Como vemos, la diferencia que tenemos acá es que tenemos la posibilidad de ingresar conceptos y además cuentas para registrar los cobros. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente cliente. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar, por ejemplo, un concepto como honorarios. Luego vamos a registrar una forma de pago. Por ejemplo, Banco Nación, como si nos hubieran hecho una transferencia. Y vamos a poner el total. Cuando salimos de estos dos cuadros se actualizan ambos números, el total de los conceptos y el total de los pagos recibidos. Acá vamos a tener dos posibilidades: imprimir el formulario normal, que sería un formato más bien reducido, y el formato espaciado, que lo que hace es mostrar mayor cantidad de registros. Entonces vamos a probar, por ejemplo, el caso del normal. Vamos a darle clic acá para la vista previa. Vamos a ver que acá tenemos un determinado espacio en conceptos y en medios de pago. Si cerramos, vemos el caso del espaciado. Como vemos, este comprobante está pensado para aquellos casos en que el comprobante reducido, vamos a decir, no sea suficiente, ¿sí? Es decir, no entren los conceptos en el formato reducido. Vamos a cerrarlo. Y al igual que los otros casos, tenemos las mismas opciones, ¿sí? Enviar por mail, exportar a PDF, imprimirlo y demás. Bueno, vamos a cerrar acá. Y vamos a ver que acá se agregó el comprobante, indicando un movimiento en el debe y un movimiento en el haber. Bueno, ahora que tenemos algunos movimientos, vamos a ir a la pestaña informe para ver qué informes podemos emitir. El resumen de cuenta individual es un resumen de cuentas por cliente, ¿sí? Está específicamente armado para enviárselo al cliente. Entonces hacemos un clic, elegimos el cliente y indicamos la fecha desde y hasta para filtrar el resumen de cuentas, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, 1 del 1 del 2019. Tengamos en cuenta que si hay movimientos anteriores a la fecha desde, se va a indicar el saldo inicial, ¿sí? Con el cual se inicia. Por lo tanto, el saldo final va a ser el mismo independientemente de la fecha que indiquemos acá. Es para limitar la cantidad de renglones que se van a mostrar. Entonces, podemos ver que tenemos los botones para una vista previa, para enviarlo a PDF, para exportarlo a Excel, para imprimirlo y para enviar por correo. Entonces vamos a ver la vista previa.
Vamos a ver que lo que muestra el resumen de cuenta es el total de los renglones, es decir, todos los conceptos y los cobros uno por uno, ¿sí? Para que se detalle específicamente a qué corresponde cada movimiento. Vamos a ver que el comprobante se repite, porque estos movimientos están dentro de cada comprobante, ¿sí? Entonces, vamos a cerrarlo. Vamos a ver el listado de cuentas a cobrar. Este nos muestra las cuentas a cobrar de todos los clientes, ¿sí? Y como el anterior, podemos establecer una fecha de inicio y podemos indicar que incluya o que no incluya el total del debe y el total del haber, ¿sí? Porque quizá nosotros queremos ver solamente el saldo y no los movimientos, o esto nos sirve para hacer un mayor control. Tenemos los mismos botones y vamos a hacer clic en ver para ver la vista previa. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá. Ahora vamos a ver el informe listado de comprobantes. Acá podemos o no filtrar por cliente, ¿sí? Si dejamos en blanco nos va a mostrar todos los clientes. Vamos a poner una fecha desde y nuevamente los mismos botones. Como vemos nos muestra el total de comprobantes, ¿sí? Que tiene cada cliente. Vamos a cerrar. Ahora vamos a ver el informe comprobantes por clientes, ¿sí? En este caso, lo mismo, podemos filtrar o no por cliente y indicamos la fecha. Y luego, por ejemplo, vamos a hacer clic en ver. Vamos a maximizarlo. Y la diferencia con el informe anterior es que la agrupación está hecha por cliente, ¿sí? Además tiene los totales generales y los totales individuales por cada cliente. Eso es todo en general en cuanto al funcionamiento del sistema, y ante cualquier consulta, inquietud o lo que sea, opinión, etc., en la pestaña configuración está el correo al cual me pueden enviar lo que quieren ustedes.